El crepúsculo caía con una intensidad casi mística sobre la ciudad, tiñendo de oro y púrpura las fachadas antiguas y los callejones estrechos. Una vibración sutil y casi imperceptible recorría las calles, como un eco lejano de un pasado que no se atrevía a morir. En medio de este ambiente impregnado de melancolía y secretos, el sonido agudo e inesperado de una notificación en el móvil de Sofía rasgó el silencio, como el estrépito de una campana en una iglesia desierta. Ese sonido, vibrante y urgente, se convirtió en el preludio de una historia que iba a desafiar cada sentido y cada emoción. Sofía, una mujer de mirada intensa y porte elegante, estaba sentada en su sala de estar, un refugio cuidadosamente decorado, con muebles de líneas clásicas y cojines que recordaban a tiempos de seguridad y calidez. La habitación, perfumada por el sutil aroma a lavanda mezclado con la fragancia terrosa de libros antiguos, parecía suspendida en un tiempo propio. La luz del atardecer se colaba a través de las cortinas de encaje, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de madera pulida, mientras el sonido lejano del tráfico se mezclaba con el murmullo del viento. El móvil en la mano de Sofía vibraba insistentemente, generando una sensación de inquietud en su interior. Con dedos temblorosos, ella deslizó la pantalla y leyó el mensaje que cambiaría el curso de la noche. Un mensaje de Eduardo. Eduardo, su exmarido, un hombre que una vez fue símbolo de riqueza y poder, ahora se presentaba de manera enigmática y casi desesperada. El mensaje, breve pero cargado de un misterio inquietante, invitaba a Sofía a visitar una mansión que él describía como un refugio de memorias y redenciones. El simple hecho de su nombre evocaba una mezcla de recuerdos agridulces y emociones intensas, y en ese instante Sofía sintió que su pasado y su presente iban a colisionar de manera ineludible. La incertidumbre se apoderó de ella. ¿Qué podía querer Eduardo después de tantos años? ¿Era una súplica de ayuda, una confesión tardía o un intento de resucitar viejos fantasmas? Con el corazón acelerado y la piel erizada por la adrenalina, Sofía decidió que esa noche no sería una noche cualquiera. Se levantó, dejando que el frío del mármol en el vestíbulo la recordara que, a pesar de su aparente calma, cada célula de su cuerpo estaba en alerta máxima. Mientras se dirigía hacia la puerta, el crujido sutil de sus tacones sobre el suelo de madera resonaba como una señal de determinación y de un destino ya escrito en las estrellas. Antes de salir, se detuvo un instante frente a un espejo antiguo, donde la imagen de una mujer decidida y a la vez vulnerable se reflejaba con una nitidez casi dolorosa. Las arrugas de preocupación en su frente y la intensidad en sus ojos hablaban de una vida marcada por la lucha y la búsqueda incesante de respuestas. En ese breve instante, Sofía recordó los sueños que alguna vez tuvo, aquellas ilusiones perdidas entre compromisos y desilusiones, y se preguntó si aquella llamada del destino no era en realidad una oportunidad para reencontrarse con la esencia misma de su ser. Al salir, el aire fresco de la noche la envolvió con un toque de humedad y el aroma penetrante de la lluvia inminente. Cada paso que daba era acompañado por la sinfonía natural de la ciudad, el murmullo lejano de conversaciones, el tintinear de las copas en un bar cercano y el susurro constante de la brisa que parecía contar secretos en un idioma olvidado. El camino hacia la mansión se transformaba en un recorrido lleno de sensaciones. La textura áspera de la acera bajo sus pies, la caricia fría del viento en su rostro y la fragancia de las flores nocturnas que se abrían discretamente en la penumbra. La mansión de Eduardo se erguía majestuosa y enigmática a lo lejos,
iluminada tenuemente por faroles antiguos que destacaban su arquitectura imponente y a la vez deteriorada por el tiempo. Al llegar, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, no tanto por el frío, sino por la percepción de que cada piedra y cada rincón del lugar guardaban una historia que esperaba ser contada. La puerta principal, de un robusto roble tallado, se abrió lentamente con un chirrido que retumbó en el silencio, marcando la entrada a un universo paralelo donde los ecos del pasado se mezclaban con la promesa de revelaciones futuras. Dentro, el ambiente era abrumadoramente complejo. El olor a cera de velas derretidas se combinaba con el perfume antiguo de la madera y el leve aroma a tabaco de un cigarro olvidado en algún rincón oscuro. Las paredes, adornadas con retratos polvorientos de antepasados, parecían observar cada paso de Sofía con ojos que conocían secretos inconfesables. El sonido de sus propios pasos resonaba con fuerza en un vestíbulo amplio y enigmático, donde cada eco parecía amplificar el latido acelerado de su corazón. En una esquina del vestíbulo, un candelabro colgaba con elegancia, sus cristales refractando la luz en destellos que bailaban sobre el suelo. Era un escenario perfecto para la reflexión, pero también un preludio a la revelación. Cada detalle, desde la textura rugosa del mármol hasta la suavidad casi etérea de la seda en los cortinajes, contribuía a crear una atmósfera de tensión contenida, como si la mansión misma estuviera a punto de contar una historia largamente reprimida. Mientras Sofía avanzaba, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué había impulsado a Eduardo a llamarla después de tantos años? ¿Sería un mero intento de redención o habría algo más oscuro y retorcido detrás de su invitación? El aire parecía cargado de una electricidad palpable y en cada sombra se insinuaba la presencia de recuerdos que se negaban a desaparecer. La sensación táctil del frío metal de la barandilla que sostenía con firmeza le recordaba que, a pesar de su aparente serenidad, estaba a merced de un pasado que aún tenía mucho que decir. En ese preciso instante, mientras avanzaba por un corredor lateral adornado con tapices descoloridos y fotos enmarcadas de tiempos mejores, un detalle inesperado la hizo detenerse en seco. Un leve murmullo, casi imperceptible, parecía emanar desde el fondo del corredor, como un susurro de voces olvidadas. Esa pequeña pero inquietante señal actuó como un gancho poderoso. Algo no estaba bien. ¿Sería acaso un eco de viejas traiciones o la premonición de algo que transformaría por completo su vida? La tensión se apoderó del ambiente y, junto con ella, una oleada de adrenalina recorrió cada fibra de su ser. Sofía respiró profundamente, intentando absorber cada matiz del ambiente. Cerró los ojos por un breve instante, dejando que el aroma a historia y a dolor se mezclara en su mente, y se comprometió a descubrir la verdad detrás de aquel enigmático llamado. Su determinación se vio reforzada por la textura áspera del antiguo alféizar de la ventana, que parecía llevar consigo el peso de innumerables secretos y confesiones. Allí, en la quietud casi sagrada de ese lugar, se sentía invadida por una fuerza silenciosa que la impulsaba a seguir adelante, a desafiar la oscuridad que se escondía en cada rincón. Cada paso que daba en la mansión parecía marcar el inicio de un viaje hacia lo desconocido. El crujido sutil de los pisos de madera, la resonancia de una risa apagada que el viento jugaba a imitar, y la presencia casi tangible de recuerdos que se escondían entre las sombras, componían una sinfonía de sensaciones que abrumaban y seducían a la vez. Sofía sabía que no se trataba simplemente de una reunión con un viejo amante, sino de un reencuentro con partes de sí misma que había intentado enterrar hace mucho tiempo.
El vestíbulo se transformaba en un escenario donde cada objeto parecía tener voz propia. Una mesa de caoba, maciza y ornamentada, exhibía una colección de objetos antiguos que hablaban de épocas de opulencia y decadencia. Una delicada brisa se colaba por una rendija en la pared, haciendo bailar las cortinas y llevando consigo el aroma penetrante de la noche, mezclado con el olor a humedad y a historia. Fue en ese preciso instante cuando el ambiente, cargado de simbolismo y emociones latentes, se volvió casi sobrecogedor. Sofía, sintiendo la magnitud del momento, se acercó a una de las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro. Los rostros inmortalizados en esas imágenes, que alguna vez fueron llenos de vida y pasión, ahora parecían observarla con una mezcla de pena y advertencia. La textura rugosa del marco, frío al tacto, se convirtió en una metáfora palpable de la realidad. Aquello que se había perdido en el tiempo no podía recuperarse tan fácilmente. Pero al mismo tiempo, cada imagen despertaba en ella una chispa de esperanza, una invitación a reconstruir lo que había sido fragmentado y olvidado. En medio de ese caleidoscopio de sensaciones, Sofía sintió que cada paso la acercaba no solo a la sala donde esperaba encontrar a Eduardo, sino también a un destino inevitable, cargado de secretos y redenciones. La mansión, con sus sombras danzantes y murmullos de antaño, se revelaba como un personaje en sí misma, un testigo silente de amores perdidos, traiciones y la eterna búsqueda del perdón. Mientras sus sentidos se inundaban de los matices de esa atmósfera única, Sofía se comprometió en silencio a no dejarse intimidar por los espectros del pasado. Con cada respiración absorbía la complejidad de la escena, desde el tenue brillo de los faroles que colgaban del techo hasta el eco distante de una melodía olvidada que parecía emanar de algún rincón oculto. Cada detalle, cada textura y cada aroma se convertían en piezas esenciales de un rompecabezas emocional que ella estaba destinada a resolver. La invitación de Eduardo, tan inesperada como perturbadora, había abierto una puerta a un universo lleno de posibilidades y, sobre todo, de incógnitas. Sofía sabía que, al cruzar el umbral de esa mansión, estaba desafiando no solo sus propios temores, sino también las sombras de un pasado que se negaba a desaparecer. El retumbar de sus pasos en el pasillo y el eco sutil de su respiración se convirtieron en una promesa silenciosa de que, pese a la incertidumbre y al dolor que pudiera reencontrar, ella estaba lista para enfrentarlo. Y así, en medio de esa sinfonía sensorial, Sofía avanzó con determinación, cada latido del corazón marcando el compás de una nueva etapa, un reencuentro que prometía revelar secretos largamente guardados. La mansión se abría ante ella como un libro lleno de páginas en blanco, esperando ser escrito con la tinta de nuevas revelaciones y emociones intensas. Con la firme convicción de que esa noche marcaría un antes y un después, se dispuso a adentrarse en el laberinto de sombras y recuerdos, consciente de que en cada rincón se ocultaba la posibilidad de descubrir no solo el pasado de Eduardo, sino también las verdades más profundas de su propio ser. Al finalizar su entrada, y mientras se preparaba para enfrentarse a la incertidumbre de lo que encontraría, Sofía tomó un respiro profundo, impregnando sus pulmones del aire frío y cargado de la esencia de la noche. Cada fibra de su ser vibraba con la promesa de que esta experiencia, llena de contrastes y matices, transformaría su vida de una manera que aún no podía comprender del todo. La mansión, con su aura de misterio y sus ecos de amores pasados, se disponía a ser el escenario de una narrativa que desafiaría toda lógica, abriendo un camino hacia lo inesperado. Con el móvil aún en mano y el recuerdo del mensaje de Eduardo,
Resonando en su mente, Sofía se adentró en la penumbra del vestíbulo, dejando atrás la seguridad de su mundo cotidiano para abrazar la incertidumbre de un destino tejido con hilos de pasión, traición y redención. Cada paso era una declaración silenciosa. Ella estaba dispuesta a enfrentar lo que el pasado guardaba, a escuchar los susurros de una historia que había permanecido oculta y a descubrir, en medio de sombras y luces, la verdad que tanto anhelaba. Así, con la firme determinación de transformar el dolor en fortaleza, Sofía se adentró en la noche, en la mansión, en el misterio, llevando consigo la esperanza de que, incluso en el caos y la confusión, el alma puede encontrar la paz. Cada elemento sensorial, el crujir del suelo de madera, el aroma embriagador de la historia, el tacto frío de las barandillas y el murmullo de voces lejanas, se fusionaba en una experiencia única que prometía revelar poco a poco los secretos enterrados en el tiempo. La noche estaba apenas comenzando, y en el silencio de la mansión, el eco de un futuro incierto ya se hacía presente. Finalmente, en ese preciso instante en que las sombras parecían conspirar para ocultar la verdad, Sofía supo que había tomado la decisión correcta. La invitación de Eduardo no era simplemente un llamado del pasado, sino una puerta abierta hacia la redención y la confrontación con sus propios demonios. Con el corazón latiendo con fuerza y los sentidos agudizados, se dispuso a descubrir lo que la mansión tenía reservado para ella, sin saber que en cada paso, en cada rincón, se escondía el preludio de revelaciones que cambiarían su destino para siempre. El eco persistente del crujido de la puerta al abrirse se mezcló con el latido acelerado del corazón de Sofía, sumiéndola en una atmósfera cargada de presagios. La penumbra del vestíbulo se rompía por instantes con la luz temblorosa de una lámpara antigua, y en ese juego de sombras apareció la figura de Eduardo. Su silueta, recortada contra la luz mortecina, era la de un hombre cambiado. Su porte, antes seguro y altivo, ahora estaba marcado por una fragilidad palpable, casi imperceptible en cada temblor de sus hombros. La visión de Eduardo causó en Sofía una mezcla de emociones encontradas, donde el rencor y la compasión se debatían en silencio. La tensión en el ambiente era tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. El silencio se hizo insoportable por unos segundos, interrumpido únicamente por el susurro del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y hojas secas. Eduardo, con una voz ronca y cargada de pesar, rompió el mutismo. «Sofía, gracias por venir». La entonación, vacilante y casi desesperada, dejó entrever el peso de los años y de las decisiones tomadas. No había rastro de la arrogancia de Minoncentu antaño, sino la sombra de un hombre que había perdido más de lo que jamás imaginó. Sin esperar respuesta, Eduardo continuó. «Necesito que me escuches. No es solo el pasado el que nos ha separado, sino algo mucho más ineludible». Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los de Sofía, revelando una sinceridad rota y un miedo escondido tras capas de orgullo maltrecho. Esa mirada, tan intensa y cargada de un dolor inexplicable, hizo que Sofía dudara por un instante. ¿Podría haber algo más detrás de aquel llamado? ¿Una verdad que aún no se le había revelado? En ese preciso instante, el ambiente pareció transformarse. Una ráfaga de viento se coló por la gran puerta de roble, haciendo que las cortinas se ondularan de manera casi inquietante. El murmullo del viento se fusionó con el crujido de los suelos de madera, creando una sinfonía que resonaba en cada rincón de la vasta mansión. El olor a cera derretida y madera envejecida se intensificó,
impregnando el aire con un aroma que hablaba de tiempos perdidos y secretos inconfesables. Eduardo, con voz entrecortada, explicó: «Hace meses algo ocurrió, algo que no puedo dejar pasar. He perdido casi todo, Sofía, y no me refiero solo a lo material». Cada palabra parecía cargar un peso insuperable, y mientras hablaba, sus manos temblaban, como si cada gesto fuese una lucha contra recuerdos dolorosos. «He cometido errores irreparables, y hay verdades que deben ser reveladas antes de que sea demasiado tarde». La urgencia en su tono era innegable, y el ambiente se impregnó de una sensación de inminente catástrofe. Sofía, sintiendo como una oleada de adrenalina recorría su cuerpo, se obligó a mantener la compostura. Aunque el dolor de viejas heridas burbujeaba en su interior, no podía evitar sentir cierta fascinación por la vulnerabilidad que Eduardo mostraba. La mansión, con sus sombras y sus susurros, parecía amplificar cada emoción, cada palabra, hasta convertirlas en protagonistas de una trama que prometía alterar el curso de sus vidas. Con la mente encendida por la curiosidad y el corazón reacio a dejarse llevar, Sofía respondió con una voz apenas perceptible: «¿Qué es lo que ha sucedido, Eduardo? ¿Por qué esta urgencia?». La respuesta no tardó en llegar, pero vino en forma de una interrupción abrupta. Mientras la conversación se desenvolvía, un grito desgarrador rasgó el silencio, un sonido que provenía desde lo profundo de la casa y que heló la sangre en las venas de ambos. Fue un grito femenino, lleno de terror y desesperación, que parecía provenir de una habitación oculta tras un pasillo lateral. El sonido, intenso y abrupto, sacudió los cimientos de la mansión, y con él, las certezas de Sofía se desmoronaron momentáneamente. Eduardo se quedó helado, y por un largo instante la única respuesta fue el silencio, pesado y opresivo. «No, no puede ser», murmuró con voz rota, casi en un susurro, mientras sus ojos se abrieron en una mezcla de incredulidad y horror. La incertidumbre llenó el espacio entre ellos, y la urgencia del momento se volvió aún más palpable. Sofía, movida por un instinto de protección y, a la vez, por la necesidad de comprender, tomó una decisión inmediata. Debía ir en busca del origen de aquel grito. Con pasos decididos que resonaban en el corredor de mármol, Sofía avanzó hacia la fuente del sonido, dejando atrás la figura desolada de Eduardo por unos instantes. Cada paso que daba era acompañado por la sensación de que el tiempo se ralentizaba y la atmósfera se cargaba de una electricidad casi tangible. La textura fría del suelo bajo sus pies, la vibración sutil en el aire y el eco de sus propios latidos se entrelazaban en una danza inquietante que la empujaba a adentrarse en el corazón mismo de la mansión. El corredor estaba débilmente iluminado por lámparas de aceite que colgaban del techo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes tapizadas con cuadros de rostros inmemoriales. El aroma a humedad y a encierro se mezclaba con el perfume a jazmín que, curiosamente, parecía provenir de algún rincón olvidado. La tensión se hacía más intensa a cada paso, y el eco del grito resonaba, impulsándola hacia lo desconocido. Las texturas se volvían casi tangibles, el áspero roce del papel tapiz, el frío del mármol y la sensación pegajosa que dejaba una brisa inexplicable en la nuca. Mientras se adentraba en un pasillo lateral, la mansión parecía transformarse en un laberinto de secretos. Cada puerta cerrada, cada cuadro mal encuadrado, parecía custodiar una historia oculta, una revelación que aguardaba ser desvelada. El grito se repitió, esta vez más cercano, y Sofía sintió que la urgencia se volvía casi insoportable. Sus manos temblaban, y cada fibra de su ser le decía que algo terrible estaba por suceder
pero también que no podía dar marcha atrás. En un instante, la puerta de un pequeño cuarto se abrió de par en par, revelando una escena caótica. Una joven, de mirada perdida y con el rostro bañado en lágrimas, estaba arrodillada junto a una ventana rota. Su respiración era entrecortada y el eco de su llanto se mezclaba con el sonido de cristales cayendo al suelo. La escena estaba impregnada de un aura de tragedia inminente. La textura del suelo, manchado y pegajoso con restos de humedad, contrastaba con la frialdad metálica de los restos de la ventana, mientras el aroma a sangre y a tierra mojada se impregnaba en el ambiente. Sofía se quedó paralizada por un instante, conteniendo el aliento antes de acercarse lentamente a la joven. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa, tratando de ocultar su propia inquietud. La joven, apenas capaz de sostener la mirada, apenas pudo responder con un susurro. No, algo terrible ha sucedido. La emoción en sus palabras era tan intensa que Sofía sintió una punzada en el corazón. Cada palabra, cada lágrima, parecía abrir una brecha en el muro de silencio que había rodeado aquella mansión. Mientras tanto, en el vestíbulo principal, Eduardo se había quedado solo, con la cabeza baja y las manos entrelazadas en un gesto de impotencia. La urgencia del grito había desencadenado en él recuerdos oscuros, secretos que había tratado de enterrar, y la voz de Sofía se desvanecía en la distancia, dejando tras de sí un eco de incertidumbre. La tensión en su figura aumentaba, y un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si sintiera que el destino estaba a punto de cobrar su precio. De vuelta en el cuarto, Sofía intentó calmar a la joven, cuyas palabras se entremezclaban con sollozos y murmullos ininteligibles. Mientras la ayudaba a ponerse de pie, notó en el suelo un objeto extraño, una pequeña caja de madera ornamentada con intrincados grabados que parecían contar una historia ancestral. La caja estaba medio oculta entre los escombros del cristal roto y su superficie, desgastada por el tiempo, emitía un aroma sutil a incienso y resina. El hallazgo despertó en Sofía una nueva oleada de preguntas. ¿Qué contenía esa caja? Podría ser la clave para entender lo que realmente estaba sucediendo en la mansión. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía recogió la caja con delicadeza, sintiendo la rugosidad de su madera y la fría caricia del metal que servía de cierre. La joven, ahora más calmada, observaba en silencio, con la mirada perdida en algún rincón del pasado. La tensión aumentaba y cada sonido, cada respiro, parecía marcar el inicio de un cambio ineludible. La mansión entera vibraba con una energía oscura y misteriosa, y la presencia de la caja se volvía el epicentro de una revelación que estaba por desatarse. Mientras regresaba al vestíbulo, la voz de Eduardo resonó a lo lejos, llena de un desconsolado arrepentimiento. «Sofía, necesito que vuelvas. Hay algo que debes ver». Esa llamada, llena de urgencia y desesperación, hizo que la incertidumbre se apoderara nuevamente de ella. La caja en sus manos parecía latir con un ritmo propio, como si estuviera viva, y el peso de sus secretos amenazaba con abrumarla. La atmósfera se volvió aún más opresiva y cada sombra en la mansión parecía susurrar advertencias del pasado. Con la caja firmemente apretada contra su pecho, Sofía se encontró en una encrucijada. Debía decidir si continuar desentrañando los oscuros secretos que acechaban en cada rincón o volver a la seguridad ilusoria del vestíbulo. El sonido de pasos apresurados, la voz quebrada de Eduardo y el eco persistente del grito se fusionaron en una sinfonía inquietante que le recordaba que el destino no perdona y que lo peor aún estaba por llegar. Al llegar al vestíbulo, se encontró con Eduardo, cuya figura se alzaba entre la penumbra llena de desesperación y resignación. Sus ojos,
húmedos de lágrimas contenidas, se encontraron con los de Sofía, y en ese cruce de miradas se dijo todo: la confusión, el dolor, la urgencia de redención y el terror a lo desconocido. Sin mediar palabra, Eduardo extendió la mano en un gesto que mezclaba súplica y culpa, mientras la mansión misma parecía contener la respiración como expectante ante el inminente desenlace. La tensión se volvió casi insoportable cuando, en el umbral del vestíbulo, un sonido metálico y sordo se hizo eco, proveniente de la caja de madera que Sofía sostenía. Sin saber si se trataba de una coincidencia o del preludio de algo más siniestro, el ambiente se llenó de una inquietud casi tangible, dejando a Sofía y a Eduardo en un estado de suspenso absoluto. El pasado, presente y futuro parecían colisionar en ese instante, dejando una única pregunta en el aire, suspendida entre la incertidumbre y el miedo. ¿Qué oscuros secretos revelará la caja y cómo cambiarán para siempre sus vidas? El eco de esa interrogante se fundió con el sonido de la mansión, mientras la noche se cerraba aún más a su alrededor, prometiendo que las respuestas llegarían solo cuando todo estuviese a punto de desmoronarse. Con el peso del destino sobre sus hombros, Sofía se preparó para seguir adentrándose en el misterio, sin saber que cada paso la acercaba a una revelación que alteraría la esencia misma de su existencia. La urgencia, el dolor y la inminente verdad se mezclaban en una danza macabra, dejando claro que el verdadero conflicto apenas comenzaba, y que nada sería igual una vez que se desvelaran todos los secretos. El ambiente estaba impregnado de un suspenso casi palpable, donde cada latido del corazón, cada suspiro contenido y cada sombra que se movía en la penumbra anunciaba que algo terrible y transformador se aproximaba. Con la caja de madera como único testigo de un pasado que se negaba a morir, Sofía sintió que la línea entre la redención y la condena se volvía cada vez más difusa, y que el precio de la verdad podría ser demasiado alto para todos. Con el rostro endurecido y la mirada fija en el umbral del futuro incierto, se dispuso a enfrentar la verdad que la esperaba, sin imaginar que el verdadero clímax aún estaba por llegar. La mansión, silenciosa y cómplice, guardaba en cada rincón la promesa de respuestas y la amenaza de un destino implacable, dejando en el aire la última pregunta que flotaba en la oscuridad. ¿Estás lista para descubrir lo que se oculta detrás de la puerta del pasado? La atmósfera en la mansión se tornaba cada vez más densa, como si el aire mismo se hubiese impregnado de secretos que clamaban ser descubiertos. Sofía, con la caja de madera aún apretada contra su pecho, se encontró en un laberinto de pasillos sombríos y salas olvidadas por el tiempo. La sensación era casi táctil, el frío cortante del mármol en sus pies, la textura áspera del papel tapiz desgastado y el eco constante de sus propios pasos creaban una sinfonía silenciosa que resonaba en lo más profundo de su ser. Cada rincón parecía susurrar historias de traición, pasión y desesperación, y la incertidumbre se mezclaba con la curiosidad en un torbellino emocional que amenazaba con devorarla. En un vestíbulo lateral, donde la luz se filtraba a través de grandes ventanales polvorientos, Sofía se encontró con Eduardo. Él la esperaba, sentado en una vieja butaca de terciopelo desgastado, con la mirada perdida en un álbum de fotografías. La penumbra de la sala era rota únicamente por la luz mortecina que se colaba por las ventanas, revelando detalles sutiles de un ambiente que parecía suspendido en el tiempo. Eduardo, que hasta entonces había mostrado una vulnerabilidad inusitada, levantó la vista al verla acercarse. Sus ojos, llenos de remordimiento y ansiedad,
se encontraron con los de Sofía, y en ese instante se desató una corriente de emociones que parecía abarcar toda la habitación. Sin mediar palabras, el ambiente se impregnó de una tensión casi insoportable. La caja de madera, testigo silenciosa de secretos largamente guardados, se convirtió en el epicentro de una confrontación inminente. Eduardo, con la voz entrecortada, murmuró: «Esa caja contiene la verdad que he tratado de ocultar durante tanto tiempo». Sus palabras, cargadas de una mezcla de arrepentimiento y resignación, resonaron en el silencio, haciendo que el corazón de Sofía latiera aún más rápido. ¿Qué verdades ocultaba esa caja? ¿Y por qué ahora, en medio de esta noche cargada de presagios, decidía revelar fragmentos de un pasado que parecía desmoronarse ante sus ojos? Con la caja en la mano, Sofía sintió la necesidad de adentrarse en la maraña de recuerdos que la mansión guardaba celosamente. Eduardo, dejando a un lado el álbum, se acercó lentamente y se sentó a su lado. La proximidad física de ambos creó una especie de puente entre el pasado y el presente, donde cada roce accidental de manos y cada mirada furtiva parecía abrir la puerta a emociones largamente reprimidas. Con voz baja y temblorosa, Eduardo comenzó a relatar la historia oculta tras la fachada de riqueza y éxito que una vez representó su vida. Contó cómo, en los albores de su relación con Sofía, había soñado con un futuro lleno de promesas y posibilidades. Sin embargo, las ambiciones desmedidas y las tentaciones de un mundo lujoso habían nublado su juicio, llevándolo a cometer errores irreparables. Mientras hablaba, la mansión parecía cobrar vida propia. Los sonidos del pasado se entrelazaban con la narrativa de Eduardo. El leve chirrido de una mecedora en una habitación contigua, el susurro del viento colándose por una ventana entreabierta y el eco distante de risas y llantos que parecían surgir de las paredes mismas. Cada detalle sensorial intensificaba la experiencia, haciendo que Sofía se sintiera transportada a un tiempo en el que la felicidad y el dolor convivían en una extraña dualidad. La voz de Eduardo se volvió más baja y cargada de emoción. Relató cómo, poco a poco, la pasión se había transformado en obsesión y desilusión. Contó sobre las noches interminables en las que se debatía entre el deseo de recuperar lo perdido y el miedo a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Cada palabra parecía abrir una herida en el alma de Sofía, pero también despertaba en ella una comprensión inesperada. La culpa y el arrepentimiento de Eduardo no eran simples excusas, sino el reflejo de un hombre que había perdido el rumbo en medio de sus propios demonios. En medio de la confesión, la caja de madera se convirtió en un símbolo tangible del dolor y la verdad oculta. Sofía la sostuvo con delicadeza, sintiendo la rugosidad de su superficie y el frío implacable del metal que aseguraba su cierre. La caja no solo era un contenedor físico, sino la representación de años de secretos y traiciones, de decisiones tomadas en la penumbra de la ambición. Mientras Eduardo continuaba su relato, la joven mujer no pudo evitar preguntarse qué misterios encerraba aquel objeto y cómo podrían esos fragmentos del pasado alterar irremediablemente el presente. Las palabras de Eduardo se entrelazaban con sus propios recuerdos. La mansión, con su ambiente de decadencia y melancolía, evocaba en Sofía imágenes de un tiempo en el que ambos habían compartido momentos de risa y complicidad. Sin embargo, la narrativa se tornaba oscura al relatar los primeros indicios de la ruptura, los silencios prolongados, las miradas esquivas y finalmente la llegada de aquella mujer misteriosa, Isabela.
Eduardo mencionó a Isabela con una mezcla de resentimiento y dolor, describiéndola como alguien que había irrumpido en su vida, arrebatándole aquello que consideraba irreemplazable. Mientras hablaba, Sofía sintió cómo se desmoronaban las barreras de su propio corazón, obligándola a confrontar la complejidad de sus emociones y a cuestionar todo lo que había creído saber. El relato de Eduardo avanzaba lentamente, dejando entrever matices de una historia que se extendía más allá de la simple infidelidad. Había una cadena de eventos aparentemente insignificantes en su momento, que habían convergido para formar una red de mentiras y silencios. Cada revelación se sucedía con la precisión de un reloj antiguo, cuyos engranajes parecían moverse al compás de un destino ineludible. Sofía, que había guardado en su interior años de resentimiento y confusión, ahora se veía obligada a replantearse la narrativa que siempre había construido en torno a su vida y a la de Eduardo. La tensión entre ambos se volvía casi palpable. Eduardo, con lágrimas contenidas, admitió que el orgullo había sido su peor enemigo y que en su afán por mantener una imagen de invulnerabilidad había sacrificado lo que realmente importaba. Sus palabras, impregnadas de sinceridad y dolor, resonaban en el vasto silencio de la mansión, creando un ambiente de confesión donde cada latido parecía marcar el paso del tiempo. Sofía, sintiendo una mezcla de compasión y reproche, se debatía internamente entre el deseo de perdonarlo y la necesidad de afirmar su propia dignidad. La dualidad de sus emociones se reflejaba en cada gesto, en cada pausa, mientras escuchaba la historia que se desplegaba ante ella. El relato tomó un giro inesperado cuando Eduardo mencionó la existencia de una carta oculta escrita en los días previos a su caída en desgracia. Según él, esa carta contenía las confesiones más crudas y dolorosas, la evidencia irrefutable de una serie de traiciones que habían sellado su destino. La mención de la carta agitó algo en Sofía, despertando recuerdos de noches en vela y silencios llenos de desconfianza. La carta, al igual que la caja de madera, se convertía en un símbolo de la verdad que se había negado a ser contada, y en un punto de inflexión que amenazaría con desmantelar los cimientos de todo lo que había conocido. Mientras Eduardo se sumía en la desesperación, Sofía sintió que cada palabra le revelaba capas ocultas de un hombre que, a pesar de sus errores, parecía estar en una lucha interna por redimirse. La tensión emocional era tan intensa que la habitación parecía vibrar con cada confesión, con cada silencio prolongado que hablaba más que 1000 palabras. La mezcla de aromas, el incienso de la caja, el olor a cera derretida, la fragancia de la madera envejecida, creaba una atmósfera que envolvía a ambos en un abrazo casi místico, como si el pasado y el presente se fundieran en un único instante cargado de significado. El dolor, la culpa y la melancolía se entrelazaban en la voz de Eduardo, mientras Sofía observaba cada gesto, cada lágrima que se deslizaba por sus mejillas. La mansión, con sus sombras y sus luces intermitentes, parecía ser la guardiana de historias que nadie más se atrevía a contar. En ese momento, Sofía comprendió que la verdad no era algo que se pudiera encerrar en una caja o en una carta, sino una fuerza viva que transformaba a quienes se atrevieran a enfrentarla. Y mientras Eduardo continuaba su relato, la joven mujer se encontró a sí misma cuestionando no solo el pasado compartido, sino también el futuro que ambos estaban destinados a enfrentar. La conversación se prolongó durante lo que parecieron horas, pero en realidad fueron minutos cargados de revelaciones y silencios elocuentes. La intensidad de cada palabra, de cada confesión, iba tejiendo una red emocional que atrapaba a Sofía, obligándola a ver más allá de las apariencias y a adentrarse en los abismos de una verdad compleja
y dolorosa. La mansión se convirtió en un escenario donde el pasado cobraba vida a través de susurros y donde cada objeto, desde la caja de madera hasta el álbum de fotografías abandonado, era un recordatorio de que el amor, la traición y el arrepentimiento estaban indisolublemente entrelazados. Finalmente, cuando la voz de Eduardo se apagó, en un suspiro resignado, el silencio que siguió fue tan abrumador como el peso de las confesiones. Sofía, con la mirada fija en el rostro demacrado de Eduardo, sintió una extraña mezcla de compasión, furia y comprensión. Aquel hombre, tan lleno de defectos y a la vez tan vulnerable, había dejado ver una parte de sí mismo que nadie había osado presenciar. Y en ese intercambio silencioso, en esa conexión de almas marcadas por el dolor, Sofía supo que el camino hacia la redención no era tan sencillo como deseaba, y que el verdadero conflicto apenas comenzaba a desplegar sus alas en el oscuro escenario del destino. Con la caja de madera en una mano y la memoria de las palabras de Eduardo resonando en el corazón, Sofía se apartó momentáneamente para asimilar la magnitud de lo ocurrido. El ambiente, saturado de emociones intensas, parecía suspender el tiempo, obligándola a enfrentarse a la cruda realidad de lo que se había revelado. Mientras se alejaba para reflexionar en un rincón apartado de la mansión, la joven mujer sintió que cada fibra de su ser vibraba con la promesa de que el pasado, aunque doloroso, era una llave necesaria para abrir las puertas de un futuro incierto. Con la determinación de desentrañar los misterios que aún se escondían en cada sombra, Sofía se dispuso a retomar su camino, consciente de que cada paso la acercaba a revelaciones aún más profundas. La mansión, testigo silente de amores rotos y promesas incumplidas, la invitaba a adentrarse en un laberinto emocional sin retorno, donde la verdad se mostraba en matices y cada silencio guardaba un secreto. Y mientras la noche continuaba su implacable avance, Sofía se comprometió a no abandonar la búsqueda, a seguir descifrando cada enigma y a enfrentar las consecuencias de una historia tejida con hilos de pasión, traición y redención. El susurro del viento, el eco de voces lejanas y el incesante palpitar del corazón se fundieron en un solo latido, recordándole que, en esa mansión cargada de memoria, la única salida era enfrentarse al pasado para poder liberarse del peso de sus sombras. Con la firme convicción de que cada revelación, por dolorosa que fuese, era una pieza vital del rompecabezas de su existencia, Sofía avanzó, decidida a desvelar la verdad oculta que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. La atmósfera en la mansión se volvió aún más opresiva, como si el propio edificio contuviera la respiración ante el inminente estallido de secretos largamente guardados. Sofía, con la caja de madera en la mano, se encontraba en el corazón de un laberinto emocional, donde cada paso resonaba con la promesa de una verdad devastadora. Los pasillos, bañados en una luz tenue y oscilante, parecían alargar la distancia entre la calma aparente y la tormenta que se avecinaba. La tensión se palpaba en el aire, mezclada con el olor a cera derretida y a madera añeja, creando una sensación casi tangible de expectación y miedo. En ese preciso instante, mientras se encontraba sola en una sala adornada con retratos polvorientos y muebles cubiertos de un manto de silencio, un sonido inesperado rompió la monotonía. Un leve golpeteo, como si alguien tocara con insistencia una puerta oculta, emergió de las profundidades de la mansión. Era un ruido casi imperceptible, pero cargado de significado que parecía invitarla a adentrarse en un rincón olvidado y peligroso. Sofía sintió que su corazón aceleraba con cada latido y una corriente de adrenalina recorrió su cuerpo, haciendo que cada fibra de su ser estuviera en alerta máxima.
El ambiente se llenó de un murmullo sutil, un crujido casi imperceptible que se mezclaba con el eco de sus propios pasos. La mansión, con sus sombras danzantes y sus rincones recónditos, se transformaba en un escenario donde la realidad y el misterio se fundían en una sola entidad. La caja en su mano, que hasta ese momento había sido un símbolo silencioso de secretos pasados, parecía latir con una vida propia, presagiando que en su interior se encontraba la clave de un destino irrevocable. Cada detalle, desde el frío metal del pestillo hasta la textura rugosa de la madera, contribuía a una atmósfera cargada de presagio y terror contenido. Sin previo aviso, la puerta detrás de una cortina raída se abrió lentamente, dejando escapar una ráfaga de aire helado que hizo ondear las sombras en la pared. De entre la penumbra emergió una figura, cuya presencia era a la vez perturbadora y fascinante. La figura, encapuchada y con el rostro oculto en parte por la oscuridad, avanzó con pasos medidos pero seguros, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. Sofía, paralizada por la sorpresa y la creciente sensación de peligro, apenas pudo reaccionar. La figura se detuvo a pocos metros de ella, y en ese breve instante el silencio se volvió ensordecedor. Una voz baja y cargada de misterio se deslizó entre las sombras. Sofía. Hay cosas en esta casa que nunca debieron ser reveladas. La voz, modulada y casi hipnótica, penetró en lo más profundo de su ser, despertando recuerdos enterrados y temores que creía haber superado. La presencia de aquella figura no era solo una advertencia, sino también una revelación. Había llegado el momento de enfrentar lo oculto, de desvelar la verdad que había permanecido oculta en cada grieta de aquella vieja mansión. El rostro de Sofía, bañado por la luz temblorosa, reflejaba una mezcla de determinación y desconcierto. La figura continuó: «Tu llegada no es una coincidencia. Todo lo que has vivido te ha conducido a este instante. Eduardo, la caja, incluso el dolor que sientes, todo forma parte de un entramado que va mucho más allá de lo que puedes imaginar». Cada palabra parecía cargada de un peso ineludible, y el ambiente se impregnó de un suspense que hizo que el tiempo pareciera detenerse. La figura se acercó un poco más, revelando apenas un destello de sus ojos, brillantes y llenos de un conocimiento prohibido. Sofía, con la voz temblorosa pero decidida, preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La respuesta, enigmática y a la vez reveladora, salió en un susurro casi imperceptible. «Soy el eco de tus recuerdos, la sombra de una verdad que ha sido sepultada por el olvido. No vine para juzgarte, sino para recordarte lo que has rehuido durante tanto tiempo». Esa declaración, enmarcada en la penumbra y en la intensidad de la emoción, hizo que las paredes de la mansión parecieran temblar ante la inminente revelación. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y un eco de palabras que resonarían en la mente de Sofía durante mucho tiempo. El silencio regresó, pero no trajo consigo la calma. En lugar de ello, cada rincón parecía latir con la promesa de secretos que estaban a punto de ser desvelados. La caja de madera, aún en sus manos, se mostraba ahora con una intensidad casi sobrenatural, como si sus grabados ocultaran mensajes crípticos destinados solo a aquellos que se atrevieran a enfrentar su propio pasado. La mente de Sofía se llenó de preguntas. ¿Qué secretos guardaba esa caja? ¿Era acaso la llave que conectaba su historia con la de Eduardo? ¿O escondía algo aún más oscuro y peligroso? La tensión se acumulaba, y el peso de cada revelación pendiente hacía que el ambiente se volviera cada vez más denso y casi insoportable,
Mientras los ecos de aquella aparición se disipaban en la penumbra, un leve temblor recorrió el suelo. Un sutil sonido, similar al de una lágrima cayendo en un charco de agua estancada, se mezcló con el murmullo del viento que se colaba por las rendijas. La mansión misma parecía cobrar vida, como si sus muros guardaran la memoria de todos los que habían transitado por ella. Sofía dio un paso atrás y en ese movimiento sintió la rugosidad del suelo de piedra bajo sus pies, una textura fría y casi agresiva que la obligaba a mantener la compostura. La revelación de la figura, enigmática, había alterado la percepción de la realidad. Cada objeto, cada susurro, parecía llevar consigo la carga de un pasado imborrable. La voz en la oscuridad no solo le había ofrecido un atisbo de lo que estaba por venir, sino que había encendido una chispa en su interior, despertando un instinto de búsqueda que no podía ignorar. En su mente, la imagen de Eduardo y la mención de la carta oculta se entrelazaban con la aparición misteriosa, formando un mosaico de traiciones, arrepentimientos y secretos que amenazaban con desmoronar la delicada barrera que separaba el presente del pasado. En medio de ese torbellino de emociones, la urgencia se volvió palpable. La sensación de que algo decisivo estaba a punto de suceder inundó cada rincón de su ser. Con pasos vacilantes, pero llenos de determinación, Sofía se dirigió hacia una sala oculta, aquella que había observado a lo lejos, en la penumbra de un corredor olvidado. El camino estaba lleno de obstáculos, puertas entreabiertas, estanterías cubiertas de polvo y cortinas raídas que colgaban como vestigios de un tiempo que ya no existía. Cada elemento sensorial se intensificaba en ese trayecto. El crujido del suelo, el eco de sus propios latidos y el sutil aroma a humedad y a recuerdos olvidados se unían en una sinfonía que la impulsaba hacia lo desconocido. Al llegar a la sala, Sofía se encontró con un escenario que parecía sacado de una pesadilla. La habitación estaba iluminada por la luz parpadeante de una lámpara antigua, y en el centro, sobre una mesa de roble, reposaba un sobre cerrado con cera, cuyos sellos estaban marcados por un símbolo que le resultaba vagamente familiar. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y el silencio se rompía solo por el sutil zumbido de la electricidad, que parecía luchar por mantenerse encendida en medio de la penumbra. Sin pensarlo, se acercó a la mesa y, con manos temblorosas, tomó el sobre, sintiendo en ese instante que estaba a punto de desvelar una verdad que cambiaría su destino para siempre. El sobre, frío y ligeramente pegajoso al tacto, emanaba un aroma a cera derretida y a tinta antigua. Cada fibra de su ser vibraba con la expectativa de lo que estaba por revelarse. La mente de Sofía se llenó de interrogantes. ¿Quién lo había enviado? ¿Qué confesiones guardaba en su interior? El ambiente, cargado de una electricidad inusual, parecía anunciar que aquel sobre era solo la punta del iceberg de una verdad mucho más oscura y compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Con un gesto decidido, rompió el sello y desplegó las hojas cuidadosamente, dejando que las palabras impresas en la tinta se revelaran lentamente ante sus ojos. Las palabras, escritas con una caligrafía elegante, pero marcada por la urgencia y el dolor, hablaban de una traición ancestral, de secretos familiares y de decisiones que habían desencadenado una cadena de eventos imprevistos. Cada párrafo era un golpe en la conciencia de Sofía, una revelación que la confrontaba con un pasado que había preferido olvidar. La carta no solo detallaba episodios de infidelidad y engaño, sino que dejaba entrever que Eduardo había sido parte de una red de mentiras, tejidas con hilos de ambición y resentimiento. La mención de nombres, fechas y lugares se mezclaba en una narrativa
que parecía trascender lo personal y adquirir una dimensión casi mitológica. En ese preciso instante, mientras la voz del pasado se entrelazaba con el presente, el ambiente se llenó de un susurro colectivo, como si las paredes mismas quisieran compartir sus secretos. La tensión alcanzó su punto álgido, y Sofía sintió que cada palabra escrita en la carta se grababa en su alma. La revelación no era solo un recordatorio del dolor y la traición, sino también una invitación a desentrañar una red de engaños que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Con el sobre en una mano y la caja de madera en la otra, Sofía comprendió que había llegado el momento de tomar decisiones que cambiarían para siempre el curso de su vida. El choque de emociones era abrumador. La mezcla de ira, compasión y una extraña sensación de destino la envolvía como una bruma espesa. La mansión, con sus sombras y ecos, parecía reafirmar que nada volvería a ser igual. La revelación de la carta y la aparición de la figura enigmática habían alterado la balanza, y en ese instante la línea entre el perdón y la venganza se volvía peligrosamente difusa. La urgencia por conocer la verdad se transformaba en una necesidad imperiosa de descubrir cada detalle, sin importar lo doloroso que pudiera resultar. Mientras el eco del pasado resonaba en sus oídos, Sofía se dio cuenta de que el verdadero conflicto estaba a punto de estallar. La carta, la caja y la presencia de la figura misteriosa se entrelazaban en una red de intrigas que prometía revelar secretos que habrían de permanecer ocultos para siempre. Sin embargo, a pesar del terror y la incertidumbre, una chispa de determinación iluminó su mirada. Estaba dispuesta a enfrentar todo, a desmantelar cada mentira y a descubrir la verdad, aunque ello implicara despojarse de ilusiones y enfrentarse a la oscuridad que había gobernado su historia. El ambiente se volvió casi irrespirable en medio de aquel torbellino de emociones y revelaciones. La luz parpadeante de la lámpara parecía marcar el compás de un destino ineludible, y cada sombra en la sala se convertía en un presagio de lo que estaba por venir. Con la carta extendida frente a ella, Sofía sintió que su vida pendía de un hilo, y que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única salida posible. La tensión se intensificó cuando, en un último instante, un sonido metálico resonó en el pasillo adyacente, como si alguien o algo hubiera decidido hacer acto de presencia para confirmar que el pasado nunca muere, sino que se reinventa en cada recoveco olvidado. Con el corazón latiendo desbocado y la mente inundada de interrogantes, Sofía apretó la carta contra su pecho y se dispuso a continuar su camino. La mansión, testigo silente de la tragedia y del misterio, parecía retener un último aliento antes de desvelar la verdad. Y en ese umbral, entre la redención y la condena, la joven mujer supo que su destino estaba irremediablemente ligado a los oscuros secretos que había descubierto. Sin retroceder, avanzó hacia lo desconocido, dispuesta a enfrentar la sombra del pasado y a transformar cada revelación en una nueva oportunidad para reconstruir su futuro. Con cada paso, la tensión se volvía más intensa, y la verdad, aunque dolorosa, se presentaba como el único camino posible para liberarse de la maraña de mentiras. El eco de la figura enigmática, la fragancia de la cera y la tinta y el susurro de voces lejanas se fusionaban en una sinfonía de destino, recordándole que el precio de la verdad era alto, pero que el alma solo encuentra paz cuando se enfrenta a sus fantasmas. En ese instante, mientras la mansión continuaba susurrando secretos en la penumbra, Sofía se comprometió a no abandonar la búsqueda, a desentrañar cada enigma, a desafiar cada sombra, sabiendo que en el umbral de la revelación se hallaba la oportunidad de renacer,
Con la determinación forjada en el fuego de la traición y el arrepentimiento, Sofía se preparó para cruzar el umbral de lo desconocido, consciente de que cada respuesta traería consigo nuevas preguntas y que el verdadero clímax de esta historia se gestaba en la intimidad del alma. La mansión, con sus silencios y sus gritos olvidados, se convirtió en el escenario perfecto para la última confrontación entre el pasado y el presente. Y mientras el destino se desplegaba en un telón de sombras y luces, Sofía dio el primer paso hacia un futuro incierto, dejando atrás la comodidad de lo conocido y abriéndose a la posibilidad de que, en cada revelación, residiera la semilla de una transformación irreparable. La tensión acumulada durante toda la noche parecía alcanzar su punto de ebullición en el instante en que Sofía se encontró frente a la sala principal. La mansión, testigo mudo de secretos inconfesables, se transformaba en un escenario donde cada sombra cobraba vida y cada eco anunciaba la inminente catástrofe. En el centro del salón, iluminado tenuemente por la luz parpadeante de un candelabro antiguo, Eduardo esperaba con la mirada perdida y el rostro marcado por el dolor y el arrepentimiento. Su figura, encorvada por el peso de sus errores, parecía desvanecerse en la penumbra, pero cada línea de su rostro narraba la historia de un hombre al borde del abismo. El silencio era casi insoportable. El aire, cargado de un aroma a cera derretida y madera envejecida, vibraba con una energía oscura. Con pasos que parecían flotar entre la desesperación y la determinación, Sofía se acercó lentamente a Eduardo, sintiendo cómo el pulso de la mansión latía al unísono con el de su propio corazón. Sus ojos, reflejo de una mezcla de furia contenida y compasión rota, se encontraron con los de él, y en ese instante el pasado y el presente colisionaron en una explosión de emociones. Eduardo, con voz quebrada y apenas perceptible, pronunció: «Sofía, necesito que me perdones». La súplica se deshizo en el aire, mezclándose con el crujido de los suelos de madera y el leve susurro del viento que se colaba por las rendijas. La habitación se volvió un campo de batalla emocional, donde cada palabra no dicha y cada lágrima reprimida se transformaban en puñales de verdad. La mirada de Sofía era intensa, cargada de una determinación férrea, mientras luchaba contra el impulso de dejarse arrastrar por el remordimiento que amenazaba con inundarla. El silencio se rompió de repente con un grito ahogado que parecía venir de lo más profundo de la mansión. En ese preciso momento, el ambiente se llenó de una mezcla explosiva de ira, dolor y una urgencia incontrolable. Cada latido, cada respiración, parecía marcar el compás de un destino inevitable. La confrontación final estaba por comenzar, y en el umbral de esa revelación, Sofía supo que nada volvería a ser igual. Cada segundo se volvía eterno, y la verdad, oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de emerger con la fuerza de un torrente imparable. La tensión que había impregnado cada rincón de la mansión parecía disolverse lentamente en un silencio cargado de resignación y esperanza. En el salón principal, la confrontación había dejado una estela de emociones intensas y confesiones dolorosas, pero ahora, en este instante de quietud, el ambiente se transformaba en un espacio para la reflexión y la liberación. Eduardo se encontraba sentado con la mirada perdida en el vacío, como si cada error, cada traición se plasmaran en las arrugas de su rostro. El eco de sus palabras y la súplica que había pronunciado momentos antes parecían aún vibrar en el aire, dejando en claro el precio de un orgullo malgastado. Sofía, de pie frente a él, mantenía su expresión serena pero implacable. En su interior,
Un torbellino de emociones se disipaba lentamente, dejando paso a una determinación férrea. Con cada latido parecía absorber la carga de un pasado que había sido un obstáculo para su libertad. La caja de madera, testigo, silencioso de secretos ocultos, reposaba ahora sobre una mesa antigua, como símbolo tangible de un pasado que, a pesar de su peso, podía ser confrontado y entendido. Con voz temblorosa pero decidida, Sofía dijo: «No puedo cambiar lo que ocurrió, pero sí puedo decidir cómo seguir adelante». Estas palabras resonaron en la sala, marcando el punto de inflexión en el que la redención se hacía posible. Eduardo, con lágrimas que comenzaron a deslizarse por su rostro, asintió con resignación. La mansión, que había sido escenario de conflictos y revelaciones, parecía ahora susurrar la promesa de un nuevo comienzo. La atmósfera se impregnó de un aroma suave, a mezcla de cera y a la melancolía de los recuerdos, pero también a la posibilidad de sanación. Con el peso de sus errores reconocido y la verdad finalmente expuesta, el ambiente se tornó en una calma melancólica, casi sagrada. Sofía, al dar un paso atrás, sintió cómo cada herida, cada cicatriz, se transformaba en una lección vital. En ese instante, comprendió que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de dejar atrás el pasado y abrirse a un futuro incierto, pero lleno de la posibilidad de renacer. La noche había caído con suavidad sobre la mansión, y el ambiente, antes saturado de secretos y tensiones, se transformaba en un susurro melancólico que invitaba a la reflexión. Sofía se encontraba en el umbral del vestíbulo, observando cómo la penumbra se desvanecía en la lejanía, dejando al descubierto las cicatrices del pasado. La experiencia vivida en aquella casa había dejado en ella una marca indeleble, un recordatorio de que cada herida, cada error y cada revelación era parte de un proceso de transformación interior. Con la mirada serena y el rostro marcado por la fortaleza adquirida, Sofía se permitió sentir la paz de haber enfrentado sus propios demonios. El eco de las palabras de Eduardo aún resonaba en su mente, recordándole la fragilidad de la redención y la importancia de aceptar la verdad, por dolorosa que fuera. La mansión, testigo silente de una historia de traiciones y redenciones, parecía ahora respirar con una calma casi sagrada, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle sanar. La caja de madera y la carta, símbolos de secretos ya revelados, reposaban en un rincón, ya sin el peso amenazante que habían tenido antes, pues en ellas se encontraba la lección de que el perdón no es olvidar, sino aceptar y aprender. Sofía caminó lentamente hacia la puerta principal, sintiendo el frescor de la brisa nocturna que acariciaba su rostro y el murmullo distante de la ciudad que comenzaba a despertar. Cada paso era un acto de liberación, un compromiso con el futuro y una renuncia a las sombras del pasado. Mientras se alejaba, su mente se llenó de una interrogante persistente, una reflexión que invitaba a cuestionarse. ¿Qué es lo que realmente define a una persona? ¿Los errores que ha cometido o la valentía de enfrentarlos? La respuesta, aunque incierta, se mostraba en cada latido de su corazón, en cada suspiro de esperanza. Con la determinación de forjar un nuevo destino, Sofía cerró la puerta de la mansión, dejando atrás el eco de antiguas penas y abriendo paso a un mañana donde el aprendizaje y la resiliencia serían sus guías, convencida de que al enfrentar la verdad, el alma se libera y renace. La aurora se asomaba tímidamente sobre el horizonte cuando Sofía, con la determinación templada por noches de dolor y revelación, salió de la mansión por última vez. El aire fresco de la mañana parecía lavar las sombras de la noche, llevando consigo el eco de los secretos y las cicatrices que la habían marcado. En la distancia,
El sol rompía la penumbra, esparciendo luz dorada sobre cada rincón olvidado, como si el tiempo se rindiera ante la promesa de un nuevo comienzo. Caminando por la antigua vereda de piedra, Sofía se detenía a cada paso para absorber la tranquilidad que había nacido del caos. La mansión, imponente y silenciosa, se alzaba detrás de ella como un monumento a una historia de traiciones y redenciones. Pero, a diferencia de lo vivido en su interior, ahora esa estructura era solo un recuerdo, un escenario de aprendizajes que le permitieron descubrir su propia fortaleza. En su mano, la caja de madera y la carta ya no portaban el peso de los secretos oscuros, sino la esencia de una verdad que le había permitido liberarse de cadenas invisibles. Mientras avanzaba por un sendero bordeado de árboles centenarios, cuyos susurros parecían contar historias de renacimiento, Sofía se sumergió en una reflexión profunda. Recordó cada lágrima derramada, cada palabra de arrepentimiento y cada instante de tensión que la había impulsado a enfrentarse a sus miedos. Con cada latido, comprendía que el verdadero valor residía en aceptar el pasado y transformarlo en la semilla de un futuro lleno de esperanza y posibilidades. La brisa, suave y cargada de aromas a tierra mojada y flores silvestres, acariciaba su rostro como un recordatorio de que la vida continúa y que cada final es, en esencia, un nuevo comienzo. Con el corazón renovado, Sofía cerró la puerta de aquel capítulo oscuro, sabiendo que la luz y la sombra se entrelazan para forjar la verdadera esencia del alma. Su mirada se elevó hacia el cielo, llena de la certeza de que, a pesar del dolor, había encontrado en la verdad la llave de su libertad.